analistas de riesgos, de controles, consejeros independientes para el comité de auditoría. Y todas esas acciones han derivado de un esfuerzo tanto económico como material y sistémico en algunas ocasiones. ¿Cuál es el objetivo de presentarles este webinar? Como tal es ver cómo podemos aprovechar todas estas acciones a efecto de poder ver cómo recuperar esa inversión de forma significativa que tuvieron que hacer las instituciones, ¿no? Para ello estamos visualizando que la mejor forma de poder desarrollar un modelo de gobierno corporativo integral es estableciendo una estrategia en la cual se pueden articular a toda la institución, estableciendo lineamientos claros y precisos y sobre todo saber cuáles son los beneficios que esto puede traer con ello. Bien, a continuación veremos de forma muy general cuál es la visión que tiene al momento el regulador. Para ello me estoy apoyando mucho en los datos que se establecieron en el estudio de impacto cualitativo, en el cual podrán observar que el nivel de cumplimiento que se tiene hoy, bueno, más bien al marzo de 2015, estamos hablando de que tenemos un 79.8 de cumplimiento. Eso hace un año. ¿Qué quiero decir con esto? Si tomamos en cuenta como base marzo de 2015, estamos viendo que a un año de haberse desarrollado este reporte de seguimiento 2, las compañías de seguros hoy en día ya tienen elementos para poder valorar el desempeño de todas las áreas de gobierno. Y aquí un punto importante es, si vemos las estadísticas de riesgos, de control y de auditoría interna, están en un margen del 80%. Esto quiere decir que a marzo de 2015 la implementación está prácticamente concluida. En un año de haberse realizado este reporte de seguimiento, significa que las compañías ya tienen elementos para poder obtener los resultados deseados. En esta slide se muestra cómo se divide los resultados del reporte de seguimiento 2, en donde vemos que las instituciones están en un nivel prácticamente aceptable y amplio. Estamos hablando de un 97.7% de la prima de mercado. Significa que estas 82 compañías ya tienen elementos suficientes para poder reportar su desempeño. Ahora bien, siguiendo con esta expectativa del regulador, bueno, sabemos que esto fue todo un proceso de cambio, partiendo de una auscultación de la ley de seguros y su circular única. Hubo un proceso de entrada en vigor como tal y vivimos toda la etapa de la implementación de gobierno corporativo. Pero, ¿qué sigue? O sea, después de haber concluido con la implementación, estamos ante el momento de poder echar a andar todo lo que es el sistema de gobierno corporativo y ya observamos o tuvimos oportunidad de ver su madurez en este año que está transcurriendo. Lo importante de este proceso es que ya tenemos elementos para poder evaluar el sistema y a través de valorar sus resultados. ¿Cuáles son los beneficios que ha obtenido las instituciones en este cambio, ¿no? Y posteriormente estaremos observando cuáles son dichos beneficios y cómo vamos a desarrollar la estrategia para la mejora continua. Bien, dentro de este proceso de madurez del gobierno corporativo, una parte fundamental es la alineación institucional. Nosotros creemos que de aquí parte todo un desarrollo exitoso del sistema de gobierno corporativo, ¿no? Y este sistema se basa mucho en los objetivos estratégicos que tienen las compañías de seguros, las cuales deben de estar muy bien delimitadas, siguiendo
o cómo, siguiendo los mecanismos de su implementación, en donde se trazan las estrategias, se determinan los factores claves de éxito, se desarrollan los planes de proyectos institucionales, una asignación prudente de presupuesto y se definen los indicadores de desempeño, ¿no? Esta parte es fundamental para poder generar lo que sigue, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de alto nivel que tienen las instituciones sobre los cuales se van a estar evaluando en cuál es su ocurrencia a efecto de poder impedir el cumplimiento de dichos objetivos estratégicos? Para lo cual, estos riesgos de alto nivel se tienen que gestionar y para ello se está proponiendo que se pueda desarrollar una metodología significativa en el tema de procesos. El tema de procesos es un tema que, si bien la ley no lo expresa como tal, como un requerimiento que forme parte del gobierno, sí es importante, nosotros lo estamos visualizando que es la base sobre la cual se puede descansar que el gobierno corporativo sea exitoso. Dentro de este aspecto se delimitarán de forma precisa cuáles son los objetivos o factores clave que ayuden a mejorar el sistema. Y sobre este mapeo de procesos que, como repito, nosotros lo consideramos un componente clave para poder establecer el sistema de gobierno corporativo, se pueden definir claramente las funciones y responsabilidades que va a tener toda la organización respecto a este aspecto, ¿no? Y ahí un punto clave es cómo se van a delimitar sus funciones y asignarle las responsabilidades a los responsables. Como tal, ya cuando tengamos esta alineación institucional, la participación de auditoría interna será sumamente relevante a efecto de poder ver cómo van a desarrollarse todos y cada uno de los componentes del gobierno corporativo, ¿no? El comité consultivo obviamente verá su desempeño, se evaluará si las estrategias trazadas fueron realmente satisfactorias y el Consejo de Administración, con toda la información que le proporcione a partir de los comités consultivos, verán qué estrategias se deben de tomar para poderles dar trazar nuevas estrategias en beneficio de la institución. Bueno, este slide que ustedes ven es un desarrollo, es un modelo que hemos preparado en donde decimos que el tema de la implementación creemos que hoy en día ya es superada, ya está superada por las instituciones, aunque habría que mencionar algunos aspectos importantes a considerar, ¿no? Y en el tema de procesos, e insisto, no es un tema que la regulación esté especificando, pero creemos que es la base fundamental de todo gobierno corporativo, ¿no? Y sobre esa implementación, los que dedicaron recursos a poder documentar sus procesos a través de la visión del cumplimiento de dichos objetivos, tanto de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos. Un punto importante que hemos observado en las instituciones es el levantamiento inicial que se hacen es en un enfoque ASIS, que es cómo está hoy en día desarrollado el sistema de procesos, ¿no? Y los que han hecho esta labor de poderlos documentar o poder escanear a toda la compañía, es que se han encontrado con algunos componentes muy importantes para una mejor gestión, y esos son las identificaciones de los SLAs y los KPIs, ¿no? En base a estos componentes podemos empezar a visualizar qué tan eficiente es el desarrollo de los procesos de la compañía. También
hemos notado que dentro de la implementación de procesos se han detectado un concepto muy importante que ustedes escucharán, que son los quick win. Esto significa que dentro del escaneo que han realizado las compañías, se han detectado cuáles pueden ser aquellos mejoras que puedan tener un impacto relevante con poco esfuerzo. Y hablemos de, tienen la facilidad de poder identificar duplicidades de actividades, cuellos de botella, a lo mejor procesos que son muy costosos para resultados que son meramente moderados, ¿no? Entonces, estos son dos factores muy significativos para poder empezar a determinar cuáles podrían ser los beneficios y aprovechar el proceso de solvencia. En el tema de riesgos, dentro del tema de la implementación, esto es muy importante, poder empezar a valorar el riesgo. Y aquí un punto muy importante es que podemos tener la fotografía, podemos tener nuestras matrices de riesgos, podemos empezar a ver cuál es el valor de dicho riesgo. Aquí lo importante es que esa fotografía es un inicio, un parteaguas para empezar a poder ver cómo deben de empezar a evolucionar o cómo se pueden evolucionar dichos riesgos, ¿no? Pero este es el principal insumo para empezar a hacer el análisis. Y por último, en el tema de riesgos, en el tema de control interno, en el aspecto de control, aquí podemos tener claramente la visión de cuáles son los controles internos que pueden estar mitigando esos riesgos. Podemos hacer una evaluación primera del diseño y aquí es donde podemos empezar a tener una estrategia de cómo optimizar estos controles. Si dentro de esta labor podemos encontrar controles internos muy robustos para riesgos operativos muy bajos o moderados, ahí podemos empezar a encontrar áreas de oportunidad que se traduzcan en ahorros a la institución. Eso es muy importante. Ahora bien, como decía, el tema de la implementación, si yo lo comparo contra el reporte de seguimiento que está a un 80%, esta podría ser una fotografía de ver cómo se representa ese 80% de cumplimiento en el sistema de gobierno corporativo en estos conceptos. Pero vayámonos más adelante. En el tema de desarrollo, la expectativa de poder ya tener una implementación sólida es empezar a desarrollar o empezar a obtener resultados de estos sistemas, ¿no? Y en el tema de desarrollo, como lo estamos viendo, bueno, ya se formalizaron todos los lineamientos. Ahora vamos a empezar a hacer el análisis ya con respecto a toda la información que traemos. Y un punto importante es, ¿qué pasa con esos SLAs o KPIs que inicialmente consideramos? Podemos ver que pueden existir algún nivel de sofisticación o podemos ver que efectivamente podemos desarrollar más KPIs, ¿no? Podemos hacer un análisis ya general de todos los quick wins que se pueden estar identificando y aquí podemos empezar a poder tomar decisiones sobre el costo-beneficio que pueden incurrir el poder aplicarlos, ¿no? Un punto muy importante es de que dentro de este escaneo de toda la institución podemos empezar a observar algunos rediseños de procesos que hoy en día se pueden presentar, ¿no? Temas de segregación de función, de áreas, temas de cargas de tiempos y esfuerzos. Todo esto se puede ver reflejado en este momento, ¿no? Como parte de procesos. En el tema de riesgos, ya podemos tener un perfil preliminar de riesgos de toda la institución. Ya podemos empezar a administrar las bases de incidencias. Y aquí un punto importante es que podemos empezar a determinar el costo de dichos riesgos. Y bueno,
sin meterme mucho al tema de los riesgos financieros y enfocándome más al riesgo operativo, podemos empezar a visualizar qué podríamos estar valorando de dicho riesgo, ¿no? Temas de cómo cuantificamos los factores claves de riesgo y cuáles podrían ser sus impactos. Y aquí es donde podemos empezar a cuantificar el número o el valor que podrían ocurrir estos riesgos para poder tener una mejor estrategia, ¿no? Y otro punto importante dentro del desarrollo de la administración de riesgos es poder tener ese análisis, cruzarlo con los procesos significativos, cruzarlos con los proyectos que hoy en día tienen las instituciones y poder priorizar. Y lo más importante es cómo impactan a las estrategias del negocio. Y eso podría ser una parte fundamental en cómo valorar el desempeño del área. Con respecto a control interno, ya se pueden echar a andar o ejecutar los planes de remediación. Podemos determinar el costo del control. Aquí también ya podemos empezar a cuantificar cuáles son los recursos, pero de forma cuantitativa, cuánto vale el poder implementar un control y qué beneficios podría traer con respecto al riesgo. Otro punto importante es que podemos definir toda la normatividad, y aquí también algo que nos han cuestionado es cómo podemos valorar o cómo podemos calificar el nivel de cumplimiento normativo. Y es en base a la estructura de control interno, en donde podemos ya tener los elementos para poder saber qué nivel de cumplimiento tiene la organización. Estos aspectos que les mencioné pueden ser utilizados para poder empezar a verdaderamente evaluar si el desempeño principalmente de riesgos y controles es adecuado a las necesidades de la compañía. Bueno, también como tal, dentro de este año, una parte muy importante y que se está viviendo es el tema del monitoreo, ¿no? Como les mencionaba, el de la implementación ya está prácticamente concluida. Se tiene que esperar a madurar esos sistemas, empezar a dar resultados, y un punto fundamental de darle seguimiento es el monitoreo, ¿no? Crear un plan, una evaluación de desempeño en donde considere las pruebas de cumplimiento para poder tener muchísimo más elementos de valoración, ¿no? Obviamente que estos tres aspectos tienen que estar monitoreados por el área de auditoría interna. Ahora, en el tema de auditoría interna, siguiendo este esquema que estamos proponiendo, le va a ser muchísimo más fácil poder empezar a identificar cuáles son las pruebas que tiene que hacer, ¿no? Como tal, ¿no? Bien, dentro del modelo integrado estamos visualizando que un 80% ya está en un nivel de madurez administrado, que eso es lo que nosotros pensaríamos que representa ese 80% que está marcando el reporte de seguimiento. Y lo que quiero que visualicen es el optimizado. Aquí un punto muy importante es que el administrado o el llegar al administrado ha sido el esfuerzo más significativo que tendría que hacer la compañía. El brinco al optimizado, si bien es cierto, requerirá de un esfuerzo adicional, pero ya se tendrían mayores elementos para hacer una adopción más rápida y sobre todo que tenga unos beneficios más tangibles como tal. Y esto es sobre una estrategia muy importante, o sea, la articulación de las 4 áreas de procesos, riesgos, control interno, cumplimiento normativo y auditoría interna, y ver que estas 3 o 4 áreas se estén integrando a través de un mismo sistema. Como tal, dentro de estos beneficios que estamos esperando, hay 4 aspectos fundamentales en cada una que se traducen en el tema de procesos. El punto o el beneficio esperado de poder haber hecho esta implementación es una optimización de recursos, pero una optimización de recursos en la cual derive de un escaneo de recursos, ¿no?
En el tema de riesgos, el punto fundamental o el beneficio esperado de toda organización va a ser la reducción de pérdidas económicas, reducción de pérdidas en la reputación de las compañías, etcétera, ¿no? Y en el tema de control interno, un punto clave es el fomento del ahorro a través de la protección del patrimonio, de delimitar claramente las responsabilidades y cómo se van a optimizar los recursos. Bueno, para concluir mi participación en el tema del modelo tradicional, podemos haber adoptado la ley, pero lo que eso si tenemos el enfoque de solamente cumplir la ley y documentarlo, podemos tener una asignación no planeada de recursos, costos significativos incurridos, una operativa no controlada, un monitoreo excesivo, una mejora continua. O sea, todos esos elementos que expresamos podrían darse en una organización que no está planeando adecuadamente esta implementación, ¿no? Si nos vamos al modelo integrado, podemos tener una asignación eficaz de los recursos, una reducción de costos, una eficiencia operativa y un monitoreo dirigido. Y una mejora continua acelerada y sobre todo estratégica. Su participación, le cedo la palabra a Bere. Muchas gracias, David, por tu presentación. Bueno, a mí me gustaría, les agradeceremos a todos, nos den unos minutitos para poder contestar esta pregunta y posteriormente cedo la palabra a mi compañero Francisco García con el tema de la herramienta de Mega Internacional. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco García. Yo les voy a platicar acerca de los sistemas como modelo integral para soportar el cumplimiento de las leyes y regulaciones actuales. En Mega, nosotros queremos ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento del negocio y de sus tecnologías de la información. Tenemos un conjunto único de soluciones para el gobierno empresarial, enfocadas a ayudar a las empresas a equilibrar el negocio y la agilidad de tecnologías de la información. Nosotros tenemos una herramienta enfocada al modelado de procesos que además tiene los módulos correspondientes para el gobierno corporativo, donde vamos a tener acceso a las opciones de riesgo operativo, de control interno, de cumplimiento, de auditoría. ¿Qué beneficios tenemos? La automatización del gobierno operacional. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando en este momento acerca del control interno, el riesgo operacional, cumplimiento y auditoría. ¿Cuál es el esquema actual de las empresas? Cuentan con estos departamentos, pero mucha de la información se la quedan los mismos departamentos. No la están compartiendo con los demás o es complicado encontrarla y poder distribuirla. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es tener un repositorio único con el cual vamos a estar capturando toda esta información, la vamos a estar administrando, le vamos a dar vida a todas estas regulaciones, a todo este esfuerzo y a todo este trabajo, y la idea es que sea visible para todas las personas involucradas dentro de la empresa. Nosotros queremos tener un solo punto de la verdad, en el cual vamos a tener el modelado de procesos, donde podemos estar definiendo nuestras cadenas de valor. Podemos estar definiendo diferentes modelos, ya sea un modelo ASIS, un modelo to be, un modelo de transición, y todo centralizado. Claro, podemos aplicar ciertos niveles de gobiernos de datos,
Y la herramienta además permite que sea trabajada a través de interfaces web, con las cuales desde cualquier punto de la organización ustedes pueden comenzar a trabajar sin mayor inconveniente. Cuando nosotros estamos realizando el modelado de procesos, además de definir las cadenas de valor, podemos definir los riesgos, podemos comenzar a definir los indicadores, podemos comenzar con los controles, podemos además llevarlo a un nivel atómico en el cual estamos definiendo los macroprocesos, los procesos, los subprocesos, procedimientos y actividades. Una vez que nosotros ya comenzamos a tener parte de este catálogo, comenzamos con la cobertura del proceso del riesgo operativo, con el cual nosotros cubrimos el proceso de la siguiente manera. Iniciamos con el contexto del riesgo. Vamos a contextualizar ese catálogo de riesgos con nuestros procesos de negocio, con nuestras unidades organizacionales, con nuestros controles, con los tipos de riesgo, con factores de riesgos, consecuencias de riesgos. Después vamos a llevar la parte de gestión del riesgo, donde los vamos a administrar a través de flujos de trabajo y vamos a continuar con ese ciclo de vida de los elementos. Eventualmente vamos a realizar la evaluación del riesgo y vamos a poder calcular lo que viene siendo el riesgo neto y el riesgo inherente. Uno de los pasos con los que contamos es el tratamiento y la mitigación. Una vez que nosotros ya tenemos los riesgos, ya tenemos la evaluación, entonces vamos a establecer medidas de mitigación. Estas medidas pueden ser los planes de acción y la integración con controles. Independientemente de que ya tengamos ciertos controles identificados, después de realizar las evaluaciones podemos identificar que necesitamos alguna otra medida para poder mitigar aún más el riesgo. Además tenemos una sección donde podemos ver temas de cálculo de capital utilizando enfoques básicos o estandarizados, como el enfoque VIA, el enfoque TSA. Una vez que ya tenemos toda esta información, vamos a dar el seguimiento. El seguimiento lo vamos a realizar a través de reportes respecto a los flujos y el avance de los mismos, por ejemplo, en los planes de acción. ¿Quiénes son las personas que han estado trabajando y en qué estado? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del monitoreo y seguimiento, también vamos a estar generando ciertos reportes y escenarios de los mismos para revisar la contextualización, por ejemplo, del riesgo o de los controles. Todo esto nos va a dar entregables como lo vienen siendo los KRIs, los KPIs o algunos dashboards. Toda esta información viene de caja con la herramienta. Cuando hablamos de la contextualización del riesgo, Mega tiene muchas opciones para llevar a cabo esta tarea de manera fácil. Podemos estar generando matrices, por ejemplo, las matrices de riesgos por procesos, las matrices de riesgos por unidad organizacional, además de las listas que se encuentran en la herramienta, como vienen siendo listas de riesgos claves, donde podemos ver la lista de riesgos, el estatus en el que estamos, si ya tenemos alguna medición, podemos estar revisando el impacto, probabilidad, riesgo inherente. Aquí también, en esta parte de la contextualización, como les comentaba, es donde vamos a estar definiendo el riesgo en cuanto a los factores de riesgo, los tipos de riesgo, consecuencias de riesgo. Y podemos comenzar a dar inicio a los flujos de validaciones. Cuando estamos en la parte de la gestión del riesgo, ya que tenemos ese catálogo, vamos a continuar esos flujos de trabajo, vamos a involucrar a las demás personas de la organización para que sean ellos quienes digan el estado en el cual estamos trabajando. Es decir, si el riesgo ya está validado, si el riesgo no está validado, si se va a cerrar, si puede continuar, etc. Además de que podemos realizar
las evaluaciones en base a diferentes contextos, ya sea en contextos de procesos, en un contexto de unidad organizacional, y podemos realizar dos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones expertas, donde los administradores del riesgo pueden hacer una validación rápida sobre los mismos, además de poder hacer una validación múltiple. Es decir, evaluar N cantidad de riesgos que están dentro de una unidad organizacional. Adicionalmente, tenemos otro tipo de evaluación, que son las evaluaciones institucionales, donde se generan campañas de evaluación. Esas campañas cuentan con sesiones de evaluación y estas se envían por ejemplo, a los dueños de los procesos donde están involucrados los riesgos, para que el dueño del proceso haga un self-assessment en cuanto al riesgo que está involucrado o identificado en su área, que sea de su competencia. Con esto nosotros vamos a obtener el riesgo inherente y el riesgo neto. Mega utiliza una metodología de 5x5, utilizando 5 valores para el impacto, 5 valores para la probabilidad, para obtener el riesgo inherente, y con el riesgo inherente y el nivel de control vamos a obtener el riesgo neto. Esta información también nos puede servir para estar generando KRIs. Respecto a la mitigación y el tratamiento, nosotros vamos a mitigar podemos mitigar los riesgos a través de planes de acción. Los planes de acción tienen acciones y esas acciones a su vez involucran a otros usuarios que están registrados dentro de la herramienta. ¿Para qué? Para poder así involucrarlos en qué acciones se deben de tomar para remediar la situación y para llevar a cabo esa mitigación. Además de que podemos involucrar aquí también a los controles, y también hay una parte de evaluación de controles. Respecto al cálculo de capital, nosotros tenemos un análisis cuantitativo en el cual podemos realizar análisis de escenarios como el escenario del enfoque TSA y el enfoque VIA. Además de que podemos estar revisando los eventos que han surgido en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un año, ¿cuántos eventos se generaron en determinado mes? ¿Y cuál fue la pérdida que encontramos durante esos mismos meses? Mega apoya el análisis respecto al requerimiento de capital de solvencia dictado por las comisiones. Adicionalmente, Mega tiene otros modelos de cálculo más avanzados, como puede ser una simulación de Monte Carlo. También cuenta con reportes como el de matriz de distribución de la pérdida, donde por línea de negocio y por tipo de riesgo podemos estar viendo cuáles son las pérdidas que se han estado registrando. Respecto a todo lo que tenemos sobre monitoreo, nosotros podemos realizar reportes de los indicadores que están registrados dentro de la herramienta. Podemos hacer una comparativa de los mismos. Podemos llevar reportes de seguimientos de los planes de acción, de la contextualización del riesgo a cómo está al día de hoy. Podemos estar generando los KRIs, los KPIs, los KCIs. Y también podemos ubicar los mapas de calor en esta sección de monitoreo. La solución del control interno proporciona las herramientas para consolidar todos los resultados del control. Nosotros, para cumplir con el proceso de cobertura del control interno, también realizamos una contextualización del control, donde vamos a empezar a generar esa biblioteca de elementos, donde vamos a hacer la declaración de controles, también podemos hacer la declaración de riesgos, y podemos hacer la contextualización con procesos, con entidades, con riesgos, si son dependientes hasta de algún otro control o alguna línea de negocio, de algún requerimiento. Una vez que nosotros realizamos la contextualización del control, seguimos con la gestión, donde entonces ya vamos a realizar la ejecución, la evaluación y las pruebas. La ejecución la vamos a llevar a cabo a través de flujos de trabajo. Las evaluaciones son similares a las evaluaciones de riesgos, donde podemos hacer evaluaciones expertas y evaluaciones a través de campaña para realizar los self-assessment.
Adicionalmente tenemos una sección de pruebas de control donde se ejecuta una serie de tareas para verificar que estos estén realmente funcionando como está siendo declarado dentro de la herramienta. Se pueden establecer también medidas de mitigación y tratamiento, dentro de las cuales los controles también pueden llevar planes de acción. Y vamos a llevar el seguimiento de esos planes de acción a través de los reportes que tenemos, a través del monitoreo y de las notificaciones que nos van enviando los flujos de trabajo. Es decir, si en algún plan de acción tenemos declaradas 10 acciones y de esas 10 personas hay 3 personas que no han cerrado esas acciones, nos pueden estar llegando notificaciones de tipo escalamiento para poder dar el seguimiento correspondiente. Cuando nosotros hablamos del control interno, también lo vamos a contextualizar y lo podemos hacer de manera fácil a través de matrices. No necesitamos estar entrando a un proceso complejo de contextualización, donde podemos estar determinando los controles por los procesos de negocio. La relación puede ser de muchos a muchos, además de realizar, como les comentaba, las evaluaciones expertas y las evaluaciones institucionales. El módulo de control interno también tiene una sección de reportes específicos para este módulo, donde podemos dar el seguimiento de los controles por proceso, los controles por el tipo de control. También podemos estar revisando los planes de acción y cuál es el estatus de los mismos. Si pueden apreciar en las gráficas, aquí podemos ver los controles por proceso, los controles por tipo, y dentro de esas cantidades también podemos ver cuáles han sido evaluados y cuáles no han sido evaluados. Los reportes dentro de la herramienta, al momento de dar clic dentro de ellos, vamos a poder también ver cómo se están llenando. Si nosotros seleccionamos una de las barras, podemos ver qué controles son los que están poblando esa información. En cumplimiento regulatorio, bueno, nosotros tenemos otro módulo que es Mega Regulatory Compliance, donde se permite a las empresas cumplir con las leyes y regulaciones externas, así como procedimientos y políticas que pueden ser también internas. En alguna ocasión estuve platicando con uno de los clientes y nos comentaban que ellos tienen una serie de políticas y requerimientos, pero no tienen un marco regulatorio dictado por una entidad, por ejemplo, gubernamental. Pero eso no quiere decir que la herramienta no les permita crear un marco regulatorio donde ellos puedan estar administrando sus propias políticas con las que van a estar cumpliendo con sus principios éticos. En el proceso del cumplimiento regulatorio, nosotros también vamos a contextualizar el requerimiento donde vamos a estar declarando las regulaciones. Vamos a declarar los requerimientos y podemos hacer la contextualización de los mismos con los procesos, con las entidades, con los riesgos, con controles, con líneas de negocio, etc. Una vez que tenemos contextualizado el requerimiento, entonces vamos a llevar a cabo la gestión de la regulación. En este caso, el proceso es similar al del control interno, donde vamos a realizar una ejecución de las regulaciones y de los requerimientos a través de los flujos de trabajo. Vamos a llevar a cabo ese ciclo de vida sobre los elementos. Podemos realizar las evaluaciones, que también pueden ser de manera experta o pueden ser de manera institucional. Y también podemos realizar pruebas sobre las mismas, donde vamos a estar verificando que las regulaciones realmente se estén cumpliendo en los contextos en los cuales están declarados. También tenemos la parte del tratamiento y la mitigación. Para establecer las medidas, para establecer estas medidas, nosotros podemos conectar controles a los requerimientos y podemos estar también trabajando con planes de acción dentro de los mismos. También en este módulo de cumplimiento regulatorio tenemos la parte del seguimiento sobre los planes de acción, donde las personas involucradas van a estar recibiendo notificaciones para poder estar avanzando en las actividades que les han sido asignadas. Mega permite la creación de diferentes marcos regulatorios para llevar su definición,
su administración y su seguimiento. Nosotros podemos tener, por ejemplo, declarado un marco regulatorio de solvencia, además de los marcos regulatorios que nos dicte alguna otra entidad gubernamental o que nos dicte, por ejemplo, alguna holding. Y podemos llevar el seguimiento de ambos dentro de la herramienta. Podemos llevar su contextualización, la descripción y todo el ciclo de vida de los elementos. De igual manera, nosotros podemos contextualizar estos requerimientos, como les comentaba, con los procesos, con las entidades, con los riesgos, con los controles y llevar la evaluación de los mismos. Mega, en los módulos de GRC, nos permite estar realizando esas matrices de ubicación, en los cuales de manera rápida y clara podemos estar conectando los elementos, ya sea los requerimientos con los procesos, requerimientos con entidades, o los riesgos con los procesos, los riesgos con las entidades, y todo se va a ver reflejado para todos. El enfoque de Mega es un enfoque holístico, donde toda la información va a estar concentrada en un solo punto de la verdad. Y sobre ese solo punto de la verdad, nosotros podemos distribuir la información a todas las personas que estén involucradas dentro de los procesos o involucradas dentro del sistema. Con esto nosotros evitamos mucho retrabajo. Además, vamos a tener claridad. No vamos a estar gastando nuestros recursos en otro tipo de actividades que pueden no ser tan necesarias cuando nosotros ya tenemos ubicadas y analizadas todas esas actividades principales. La idea de Mega es apoyarlos, hacer el trabajo más fácil y que la información que llega a las personas que toman decisiones llegue de manera clara y concisa. Además de unificada, claro. Por último, les voy a platicar rápido acerca de la auditoría interna. Mega también tiene un módulo para llevar las auditorías que, como les comentaba, una vez que nosotros tenemos una única fuente de la verdad, entonces es más fácil poder estar realizando los diferentes procesos del gobierno corporativo sobre los elementos que ya tenemos administrados. En el módulo de auditoría nosotros podemos llevar la planeación de las auditorías, donde podemos planearlas, por ejemplo, para este año, para los años subsecuentes, además de estar definiendo los planes de trabajo con lo que los vamos a definir. Muchas de estas auditorías también se utilizan para cumplir con ciertas regulaciones. Por lo tanto, pueden ser reutilizables o pueden ser duplicadas para los años posteriores. Nuestra siguiente fase es la preparación, donde vamos a crear las auditorías ya dentro de los planes y vamos a definir los planes de trabajo con los procedimientos y con las actividades, además de definir los auditores, los líderes y los auditados. En la fase de ejecución, nosotros ya vamos a desempeñar la auditoría, vamos a llevar el paso a paso de las actividades y es en esta parte donde vamos a estar identificando los hallazgos, las recomendaciones, también vamos a identificar planes de acción, también vamos a estar ubicando quiénes son las personas que van a estar participando para cumplir con estos planes de acción. Y también contamos con una generación de reportes y para llevar el monitoreo y el seguimiento de las actividades. Mega lleva su proceso basado en las recomendaciones del Instituto Internacional de Auditores Internos. Nosotros podemos definir el desarrollo de los planes de auditoría, como les comentaba, con los elementos necesarios para desarrollarlos. Es decir, todas nuestras auditorías pueden tener N cantidad de auditorías, pueden tener N cantidad de procesos y procedimientos, vamos a estar identificando N cantidad de hallazgos y muchos de los elementos, como por ejemplo los hallazgos, son reutilizables. Es decir, dado el caso, nos podrían aplicar para dos auditorías que son similares. Otra de las funcionalidades de Mega es que la información es transversal. De todos los módulos vamos a estar viendo los mismos elementos. Si nosotros en el módulo de riesgos son los encargados de declarar todo el catálogo de riesgos, ese mismo catálogo va a ser visible para el módulo de control interno, va a ser visible para el módulo de cumplimiento y también para el módulo de auditoría, además del módulo de procesos. Los elementos declarados en procesos de igual manera son transversales.
los podemos estar viendo en todos los módulos de GRC. Esa es otra de las maneras con las cuales nosotros podemos dar el seguimiento de los elementos y poder ver los impactos de las acciones realizadas dentro de la herramienta. Sí. Bueno, eso es... ahorita vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Aquí mi compañera Berenice nos va a estar apoyando con esta sección. Espero que la información haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paco. Bueno, ahora vamos a abrir lo que es la sección de preguntas y respuestas. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes el resultado de las dos preguntas que tuvimos hace un rato. La primera pregunta fue, ¿son indispensables las herramientas tecnológicas que optimizan la gestión del gobierno corporativo? El 93% nos respondió que sí son indispensables y el 7% nos respondió que no. La segunda pregunta fue, ¿tendrá beneficios significativos la implementación del gobierno corporativo? El 100% nos respondió que sí, por lo que el resultado aquí es que siempre es necesario contar con algún tipo de herramienta como esta que nos apoye en toda la implementación de solvencia. Bueno, abrimos la sección de preguntas y respuestas y cedo la palabra a mis compañeros para responder cada una de sus dudas. Les recuerdo que si no tenemos el tiempo, les haremos llegar cada una de estas preguntas y comentarios vía correo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Respecto a los costos del sistema, les agradeceríamos que nos mandaran un pequeño correo, ya sea a nuestra... Aquí están nuestros datos, ya sea a través de las personas de Mazars o a través de nosotros, a través de Mega International, para poder realizar una cotización respecto a las necesidades. Como les comentaba, Mega es modular, entonces necesitaríamos revisar el caso de cuál es la prioridad de los módulos que necesitan para poder lanzar una cotización. El costo sí es por licenciamiento respecto a los módulos que se vayan adquiriendo. El costo del mantenimiento anual también es variable dependiendo de los módulos adquiridos y de la cantidad de licenciamientos. Aquí hay una pregunta que nos menciona que partiendo de cero, ¿cuánto tiempo sería el tiempo de implementación de un proyecto de GRC con resultados claves y demostrables? Depende, sí, mucho de del perfil de la compañía, su nivel de complejidad, si es multiramos, el número de personal, de procesos, etcétera, ¿no? Nosotros estamos pensando que, bueno, en la experiencia que traemos, puede ser de un proceso de entre 6 meses para compañías que sean relativamente sencillas, o puede durar un año, dependiendo la carga y el tipo de estrategia que esté siguiendo la compañía, ¿no? Y bueno, nosotros nos comprometemos a mandarles respuestas por correo electrónico a cada una de ellas. Les agradecemos mucho su atención a la presente. Un punto muy importante que queremos resaltar es, efectivamente, entre más información tengamos estructurada, más facilidad tendremos de poder tomar decisiones benéficas a la compañía. Ese es el resultado de este webinar.
Esperamos que esta información les sea útil y estamos a sus órdenes para cualquier tema que quieran tratar. Por último, me están preguntando si es necesario instalar la herramienta para cada uno de los usuarios de la empresa. La herramienta se instala a través de una interfaz web. Voy a tomarme un minuto para mostrarles. Esta es la interfaz de la herramienta, donde nosotros podemos estar viendo nuestra cadena de valor. A través de ella nosotros podemos definir cuáles son nuestros macroprocesos, y una vez que tenemos definidos nuestros macroprocesos, podemos identificar algunos otros elementos, como vienen siendo los riesgos y los indicadores. Una vez que nosotros ya tenemos definidos los elementos, podemos realizar también análisis, como por ejemplo, la comparativa de los indicadores. Todo esto es a través de un modelo web. No necesitamos realizar una instalación dentro de para cada uno de los usuarios. Ustedes pueden tener esta información ingresando a través de una página de internet. Una vez que ya se tiene la instalación realizada con los módulos correspondientes dentro de su empresa. Bueno, ya estamos ahorita finalizando nuestro tiempo. La comunicación entre el área de control interno, riesgos y procesos es porque toda la información es transversal. Dependiendo del módulo al que se tenga acceso, y dependiendo del usuario y del perfil con el que esté trabajando, va a entrar y va a estar viendo los diferentes escritorios para revisar la información. La comunicación es transparente. Si yo estoy declarando información en el área, por ejemplo, mi catálogo de riesgos en el módulo de riesgos y mi catálogo de controles en el módulo de control interno, ambos módulos pueden ver la misma información. Es decir, cuando yo esté administrando los riesgos, puedo estar utilizando el catálogo definido en el módulo de control interno y viceversa. Lo mismo pasa con la parte de procesos. Bueno, con esto terminamos la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que la presentación y el video se los haremos llegar a todos vía correo. Esperamos que haya sido de interés para ustedes y estamos abiertos a recibir cualquier duda, sugerencia o comentario. Muchas gracias, que tengan buena tarde.